¿Asistimos a una guerra más? ¿O estamos presenciando una ruptura histórica en Europa del Este, comparable a los grandes momentos de cambio que alteraron el mapa de la región en el pasado? La explosión reciente en la residencia presidencial rusa, atribuida a una operación ucraniana, representa mucho más que un simple golpe simbólico. Desafía abiertamente las antiguas líneas rojas establecidas desde el final de la Guerra Fría y lanza un mensaje de advertencia al mundo entero, recordando episodios como el asalto al Palacio de Invierno en 1917 o los atentados en Sarajevo, que precipitaron la Primera Guerra Mundial. La respuesta internacional no se hizo esperar. Volodymyr Zelensky exige nuevas garantías de seguridad a Estados Unidos, reclamando compromisos concretos y duraderos que vayan más allá de las promesas diplomáticas. Al mismo tiempo, Donald Trump y Vladimir Putin abren un canal de diálogo, debatiendo posibles salidas al conflicto, tal como lo hicieron en su momento Kennedy y Khrushchev durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Cada declaración pública aumenta la tensión global y deja en evidencia la fragilidad de los equilibrios actuales, recordándonos cuán precario puede ser el orden internacional cuando las potencias se enfrentan a dilemas existenciales. En el interior de Ucrania, la crisis se intensifica. Los servicios de seguridad y la policía han iniciado redadas contra sus propios centros de reclutamiento militar, desmantelando redes de corrupción en la movilización y dejando al descubierto fisuras profundas en el Estado. Las deserciones del ejército ucraniano suman miles cada semana. En algunas brigadas, la moral y la capacidad de combate están al borde del colapso, con soldados que abandonan sus puestos y regresan a sus hogares, exhaustos y sin fe en el futuro, recordando el agotamiento que vivieron los ejércitos europeos durante la Primera Guerra Mundial y la descomposición de las líneas austrohúngaras en 1918. Todo esto se desarrolla bajo la mirada vigilante de las potencias mundiales, conscientes de que una escalada mayor podría arrastrar a toda Europa hacia la inestabilidad. El riesgo es monumental. No solo está en juego la seguridad de dos países, sino el equilibrio económico y político de un continente completo. Basta recordar la crisis de los Balcanes en los años 90, cuando un conflicto local terminó por trastocar la seguridad de toda la Unión Europea y multiplicar los flujos migratorios y las tensiones políticas entre socios históricos. ¿Hasta dónde llegarán los líderes globales antes de intentar frenar la escalada? ¿Puede el conflicto sobrepasar las fronteras actuales y transformarse en una amenaza mundial, como ocurrió con las guerras mundiales del siglo pasado? Para entender cómo Europa del Este llegó a este punto crítico, es necesario analizar el camino que condujo a la región a convertirse en el nuevo epicentro de la inseguridad continental. A lo largo de los siglos, Europa del Este ha sido escenario de invasiones, migraciones y luchas por el control territorial. Desde la expansión del Imperio Otomano hasta las guerras napoleónicas, pasando por las dos guerras mundiales y la Guerra Fría, cada generación ha enfrentado retos que parecían insuperables y la historia se repite en nuevas formas. La historia reciente de la región está marcada por traiciones, promesas rotas y rivalidades arraigadas. Tras el colapso de la Unión Soviética, muchos países de Europa del Este esperaban integrarse plenamente en la comunidad europea y disfrutar de prosperidad y estabilidad. Sin embargo, las expectativas se vieron frustradas por conflictos como los de Chechenia, Georgia y Moldavia, así como por la lenta consolidación democrática en algunos estados. Comprender estos antecedentes es clave para descifrar la gravedad de la situación actual. El año agoniza y el tablero internacional arde con nuevas líneas rojas y actores inesperados. En estos últimos días de diciembre de 2025, la región oscila entre celebraciones y una inquietud que se siente en cada esquina. Las calles de Europa del Este lucen llenas de luces y promesas de esperanza, pero bajo la superficie laten preguntas sin respuesta y un temor que no se disipa con el frío ni con las fiestas. Escenarios similares se vivieron en la Navidad de 1989, cuando la caída del muro de Berlín llenó de expectativas a millones, pero también de miedo ante lo desconocido. Nuestro canal también evoluciona. Inauguramos una nueva etapa y un espacio renovado, reflejo de los cambios profundos que atraviesan tanto nuestra comunidad
como el escenario internacional. Cada noticia que traemos hoy es eco de esa transformación, donde lo personal y lo global ya son imposibles de separar. Así como los medios independientes jugaron un papel fundamental durante la primavera árabe, hoy la información veraz es más crucial que nunca. En los Cárpatos, la situación ha dado un vuelco inquietante. Las fuerzas de seguridad en Ucrania, antes volcadas en la caza de nuevos reclutas, ahora persiguen a quienes lideraban la movilización. Aquellos reclutadores que actuaban con aparente impunidad han pasado a ser objetivo de redadas y operativos. En varias ciudades, la policía y los servicios de inteligencia han destapado redes de corrupción y secuestros vinculados a la movilización forzada. La caza se ha invertido. Los perseguidores de ayer son los cazados de hoy. Esta dinámica se asemeja a la purga interna que sufrió el ejército francés tras el fracaso de la campaña de Indochina, cuando la desconfianza y el miedo a la infiltración desestabilizaron las filas militares. Mientras tanto, la tensión geopolítica escala. Donald Trump y Vladimir Putin han sostenido una conversación secreta sobre el futuro de Ucrania, un diálogo envuelto en hermetismo y especulación. Esta charla podría redefinir la diplomacia y el curso mismo de la guerra. El mensaje para Kiev es inequívoco. No existen garantías eternas y la paciencia internacional se agota. La presión sobre Ucrania viene de todas partes. Desde el exterior, pero también desde dentro, donde surgen fracturas internas que amenazan la cohesión nacional y empujan la diplomacia al límite. Esta situación recuerda a la presión que enfrentó Yugoslavia antes de su desmembramiento en los años 90, cuando la falta de apoyo exterior aceleró el colapso interno. No solo está en juego la estabilidad de una región, sino la seguridad de millones de personas, la economía de los países vecinos y la posibilidad real de una escalada que sacuda a toda Europa. La opacidad y la manipulación informativa alimentan riesgos de errores fatales y falsas expectativas. Es una hora en la que la claridad es vital, pero la niebla y el ruido no dejan ver el verdadero peligro. En 1914, pocos imaginaron que el asesinato de un archiduque llevaría a una conflagración mundial. Hoy, el peligro de subestimar los acontecimientos es igual de real. Sin embargo, más allá de lo visible, el verdadero conflicto se teje en la penumbra, donde las decisiones que importan rara vez se anuncian al público. Las reuniones a puerta cerrada, los pactos tácitos y las amenazas veladas constituyen el verdadero motor de los acontecimientos. Así ocurrió durante la crisis de los misiles en Cuba, cuando la humanidad estuvo al borde de la destrucción nuclear sin que la mayoría de la población lo supiera en tiempo real. Pero la escalada no se detiene ahí. Ataques directos contra la figura presidencial rusa han llevado la crisis a otro nivel. Lo que sucede ahora puede cambiar no solo el destino de Ucrania, sino el futuro de toda Europa del Este. En la historia contemporánea, los atentados contra líderes han desencadenado a menudo respuestas imprevisibles, como el asesinato de Yitzhak Rabin en 1995, que sepultó las esperanzas de paz en Oriente Medio durante décadas. ¿Quién se beneficia realmente de que la guerra siga? Mientras el mundo centra su atención en los bombardeos y las líneas de frente, el drama más profundo se desarrolla en el interior de Ucrania, donde el tejido social y militar se resquebraja un poco más cada día. Las familias se ven divididas, la economía local sufre, y el miedo se convierte en compañero constante, como ocurrió en la Checoslovaquia, ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Las cifras estremecen. Millares de soldados ucranianos desertan diariamente. Historias como la de una brigada de más de 70 hombres que, ante la orden de regresar al combate, simplemente se subieron a sus vehículos y desaparecieron, se repiten en todo el país. Algunas unidades apenas cuentan con 9 miembros, entre heridos y enfermos. La deserción masiva ya no es solo un dato, es el síntoma de una moral rota y de un país agotado hasta el límite. En la Primera Guerra Mundial, episodios similares de deserción y motines llevaron al colapso de varios frentes, precipitando cambios de régimen. La falta de voluntarios ha hecho rutinaria la movilización forzosa. Ahora, los operativos policiales no buscan únicamente a desertores,
sino también a los mismos funcionarios encargados de reclutar soldados. Los escándalos de corrupción estallan sin tregua. En un solo cateo se hallaron $100,000 en la oficina de un alto mando, prueba de que los sobornos y las redes clandestinas están incrustadas en la estructura militar. Esto recuerda a los episodios de corrupción en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, donde la falta de confianza en el sistema minó la capacidad estatal para sostener el esfuerzo bélico. Esta descomposición interna se agrava por el uso político de la guerra. Analistas advierten que, para varios líderes europeos, la paz es el peor escenario. Un acuerdo podría acabar con su influencia sobre Ucrania y abrir paso a consecuencias impredecibles. Mientras tanto, en Estados Unidos, solo Donald Trump parece decidido a buscar una salida rápida y negociada. El resto, según exfuncionarios, prefiere mantener el conflicto como herramienta de presión contra Rusia, incluso si eso prolonga el sufrimiento. Así, la guerra se convierte en moneda de cambio, como ocurrió en la Guerra de Vietnam, donde la prolongación del conflicto obedeció tanto a intereses internos como a la dinámica internacional. Los ataques y contraataques ya no buscan solo ventajas militares, sino enviar mensajes calculados. El asalto reciente a la residencia presidencial rusa fue interpretado como una advertencia. La guerra ha traspasado todos los límites, y la diplomacia es ahora rehén de la fuerza. En este tablero, cada acción armada es una jugada política, y cada respuesta, una muestra de hasta dónde están dispuestos a llegar los actores internacionales. Recordemos la crisis de Suez en 1956, donde cada movimiento militar tenía un claro mensaje para el resto del mundo. La legitimidad de los gobiernos tambalea. El desgaste moral de la población ucraniana es tangible, y el riesgo de una implosión social aumenta con cada día que pasa. Si la fractura interna se agrava, el conflicto podría transformarse en una crisis aún mayor de gobernabilidad y cohesión nacional. En la historia, ejemplos como el colapso de la República de Weimar en Alemania muestran el peligro de subestimar la erosión de la legitimidad institucional. Con los bandos cada vez más polarizados, la guerra ya no está confinada a los campos de batalla. Sus consecuencias se expanden mucho más allá de las fronteras ucranianas, amenazando la estabilidad regional y poniendo a prueba la capacidad de reacción de toda Europa. Países como Polonia y Moldavia refuerzan sus fronteras, temiendo que el conflicto los alcance, mientras la Unión Europea debate nuevas sanciones y estrategias de contención. Los próximos días serán decisivos, no solo para Ucrania, sino para todo el continente. ¿Hasta dónde alcanzarán las ondas de choque de una guerra que ya supera cualquier límite previsible? Podrían surgir nuevos focos de conflicto en los Balcanes, el Cáucaso o incluso en los estados bálticos, donde la población vive con la memoria fresca de ocupaciones y deportaciones. ¿Será posible que alguna parte logre imponer su propia versión de la paz, o el tablero se fragmenta más y más? Las decisiones que se tomen en los próximos años marcarán el destino de millones y la estabilidad de Europa del Este. Si la historia es guía, la imposición de una paz sin consenso solo siembra las semillas de futuros enfrentamientos, como ocurrió tras el Tratado de Versalles en 1919. Volodymyr Zelensky, presionado tanto en el frente de batalla como por las tensiones políticas internas, exige garantías legales de seguridad que vayan mucho más allá de promesas y palabras. Tras la escalada más reciente y los ataques directos, sabe que cualquier compromiso verbal resulta insuficiente frente a los riesgos existenciales que enfrenta su país. Busca acuerdos escritos y supervisados internacionalmente, como los Pactos de Helsinki en 1975, que ofrecieron ciertas garantías de soberanía y derechos humanos en Europa. Mientras tanto, Vladimir Putin endurece su posición. Rusia moviliza nuevas reservas y redefine sus objetivos estratégicos, dejando claro que cualquier línea roja anterior puede ser sustituida por otra aún más estricta. El mensaje es directo. Moscú no aceptará acuerdos que no refuercen de modo tangible su seguridad y su influencia regional. Es una estrategia que recuerda a la doctrina Brezhnev, que justificaba la intervención en países satélites para salvaguardar intereses soviéticos.
En Occidente, la crisis ucraniana se convierte en un arma de doble filo. Algunos líderes aprovechan los escándalos de corrupción y las fracturas internas en Ucrania para justificar recortes de apoyo o modificar estrategias, pensando en sus propios calendarios electorales. Al mismo tiempo, la debilidad del gobierno de Kiev se utiliza como herramienta geopolítica para negociar con Moscú y redefinir alianzas en un mapa cada vez más incierto. Así, las alianzas se transforman y adaptan, como en la Europa de entreguerras, cuando los pactos y traiciones eran moneda corriente. Pero no solo Ucrania está bajo presión. El crecimiento de operaciones antiterroristas en países como Turquía y Bielorrusia revela una escalada global de inseguridad. Los titulares se llenan de ataques frustrados, redadas masivas y la sensación de que ningún rincón está completamente a salvo. El clima internacional se vuelve más impredecible y la tensión traspasa fronteras. En Francia, por ejemplo, la policía ha reforzado la vigilancia ante posibles atentados relacionados con la inestabilidad en el este de Europa. En este contexto, la palabra paz funciona más como una consigna retórica que como un objetivo alcanzable. Cada actor mueve sus piezas sin dudar en sacrificar la estabilidad de regiones enteras por ventajas temporales o para satisfacer intereses internos. El tablero geopolítico se vuelve aún más volátil a medida que nos acercamos al año 2026. Los analistas advierten que cualquier chispa puede desencadenar una reacción en cadena. Detrás de cada decisión y cada noticia que ocupa los titulares, lo que realmente está en juego es mucho más que discursos. Se trata del futuro de millones de personas, la economía de nuestros países y la credibilidad internacional de los líderes que dicen representarnos. Los efectos se sienten en los precios de la energía, la inflación y la confianza de los mercados, como ocurrió durante la crisis petrolera de los años 70. Pero en medio de tanta incertidumbre, cabe preguntarse, ¿qué podemos aprender como ciudadanos? ¿Cómo prepararnos ante una crisis que desafía pronósticos y desborda todas las fronteras? La historia ofrece ejemplos de comunidades que, mediante la resiliencia, la cooperación y la información, lograron sortear adversidades, como la población británica durante el Blitz en la Segunda Guerra Mundial. La respuesta no es sencilla, pero ignorar la realidad solo aumenta nuestra vulnerabilidad. Mirar hacia el futuro exige comprender cómo los movimientos globales pueden impactar nuestras vidas cotidianas. La globalización ha hecho que una crisis en Ucrania se traduzca en cambios en los precios del pan en Latinoamérica o en la disponibilidad de gas en Asia. En medio del caos, la información precisa y la mirada crítica son tu escudo más fuerte. Así como en la pandemia la desinformación costó vidas, hoy la desinformación puede empujar a sociedades enteras hacia el miedo o el odio injustificado. La tensión internacional está en aumento. Las noticias, como piezas en una partida de ajedrez global, buscan mover tus emociones y creencias. El peligro real es caer en la red de propaganda, dejando que el miedo o el discurso de las grandes potencias distorsionen lo que sucede. Ejemplos históricos abundan, desde la propaganda de guerra en la Alemania nazi hasta la manipulación mediática durante la guerra de Irak. Hoy, distinguir entre hechos comprobados y versiones manipuladas es una responsabilidad individual. Redes sociales, medios y hasta las palabras de líderes pueden estar cargadas de mensajes diseñados para influirte. Ante cada titular o declaración impactante, hazte dos preguntas. ¿A quién favorece esto? ¿Existe evidencia sólida o solo rumores y opiniones? Esta práctica, conocida como alfabetización mediática, ha demostrado ser efectiva en países como Finlandia, donde la educación crítica ha reducido el impacto de la desinformación. No basta con recibir noticias. Debemos ser ciudadanos críticos. Cuando el mundo está en crisis, cada uno puede multiplicar la claridad o la confusión. Antes de compartir algo, revisa la fuente y la veracidad. Habla y debate, pero sustentando tus ideas con datos confiables. Solo así, evitamos ser fichas en un juego ajeno. Recuerda el papel que jugó la prensa en la caída de la dictadura en España. La información veraz fue clave para un cambio pacífico. Como sociedad,
debemos exigir transparencia y responsabilidad a quienes toman decisiones. Las acciones de los líderes, en estos momentos, moldean tu seguridad, economía y futuro. No permitas que discursos vacíos o promesas vagas ocupen el lugar de la verdad y la rendición de cuentas. El ejemplo de Islandia tras la crisis financiera de 2008 muestra cómo la presión ciudadana puede forzar reformas profundas. Si renunciamos al pensamiento crítico, seremos peones en el tablero de otros, perdiendo autonomía y capacidad de respuesta ante los verdaderos peligros. El escepticismo informado es tu mejor defensa ante la manipulación y la incertidumbre. Cada vez que dudes de una versión oficial, recuerda que en 1964, el pretexto del incidente del Golfo de Tonquín fue utilizado para justificar una guerra de años. Mientras la narrativa pública tambalea, las decisiones que tomes hoy pueden definir tu seguridad y tu papel en esta crisis. El tablero está en movimiento, y cada movimiento cuenta. Participar, informarse y actuar con responsabilidad ciudadana es la mejor manera de incidir en el rumbo de los acontecimientos. La historia no se detiene. Ante el final de este año, 2025, los acontecimientos en Ucrania han alterado el destino de Europa del Este. Ataques directos a la presidencia rusa, la presión internacional en aumento y una Ucrania fracturada llevan la crisis a un punto crítico. Así como la caída del muro de Berlín en 1989 cambió para siempre el rostro de Europa, lo que vivimos hoy puede tener repercusiones durante generaciones. No es solo una guerra, es una partida donde la diplomacia, la propaganda y los intereses de grandes potencias entrelazan una red que nos atrapa a todos. Cada acción, cada silencio, moldea no solo el futuro de la región, sino el tuyo. La historia nos enseña que la pasividad tiene un precio, y que cada ciudadano, desde su lugar, puede marcar la diferencia. Ser espectadores pasivos es entregar tu propio destino. Tu seguridad, la economía que sostiene tu día a día y la verdad detrás de cada noticia están ahora en juego. No todo se decide en los despachos de poder. Mucho depende de cómo respondas tú. En momentos de crisis, pequeñas acciones colectivas han cambiado el rumbo de países enteros, como la resistencia civil en Polonia durante los años 80. Por eso, mantenerte informado y cuestionar lo que escuchas es más urgente que nunca. Comenta, comparte análisis críticos y no dejes que la avalancha de información o la manipulación decidan por ti. Participa en debates, apoya iniciativas de transparencia y exige rendición de cuentas a tus representantes. El año 2026 será un punto de inflexión, no solo para Ucrania o Rusia, sino para toda Europa. Prepararse es anticipar, comprender y actuar desde la responsabilidad ciudadana. Infórmate sobre los riesgos, mantén contacto con tu comunidad y fortalece tus lazos sociales. La preparación colectiva, como mostró Japón tras el terremoto de 2011, puede ser clave para superar cualquier crisis. La historia la escriben quienes eligen no mirar hacia otro lado. Hoy tienes la oportunidad de decidir en qué bando estar y cómo construir un futuro más seguro. Hazlo desde el conocimiento, la solidaridad y el compromiso con la verdad. El futuro está en tus manos, y cada decisión cuenta.